que quieren instaurar un Estado teocrático sunita. ¿Por qué? Estamos hablando hace tiempo de la diferencia entre sunitas y chiitas. Acá vemos un poco, ¿nos puedes dar alguna idea qué es lo que los enfrenta tanto? Es una distinción que se parece a la distinción dentro del cristianismo entre ortodoxos y católicos, más que a la distinción entre católicos y protestantes. Entre católicos y protestantes hay una diferencia doctrinal muy importante, una de ellas, varias de hecho. Una de ellas el tema de quién es un intérprete autorizado del texto sagrado. Los protestantes creen que cualquiera puede acceder directamente a él, los católicos tienen que aceptar una interpretación oficial. La diferencia entre cristianos católicos y cristianos ortodoxos es más una división política. El Papa. Claro, digamos, ¿quién es la autoridad suprema? Si una autoridad propia de la Iglesia o una autoridad política que tiene injerencia en la conducción de la Iglesia. La distinción entre suníes y chiíes originalmente es una división estrictamente política. Lo que estaba en discusión no era doctrina, lo que estaba en discusión es muerto Mahoma, que era a la vez líder político y religioso, bueno, amén de profeta. ¿Quién es su legítimo sucesor? Los chiíes, chiita significa facción o la facción de Alí o los partidarios de Alí, el yerno de Mahoma, el profeta del Islam. Los chiitas son quienes creían que la sucesión debía establecerse por vía sanguínea o en todo caso por parentesco. Los parientes del profeta debían sucederlo. Los suníes son quienes creían que cualquier musulmán rectamente guiado podía asumir esa función e incluso no tenía que ser un individuo, podía ser un consejo. Hay una guerra civil entre suníes y chiíes y esa guerra civil es la que establece el predominio desde el siglo VII de los sunitas. Además de eso, los chiíes aunque no siempre, generalmente, han sido discriminados como una minoría dentro del Islam. Pero además, desde 1979, desde la Revolución iraní, dos regímenes del Medio Oriente han atizado el fuego del sectarismo. El wahabismo, la versión, digamos, rigorista del Islam sunita que predica el régimen saudí, que no considera verdaderos musulmanes a los chiíes, y el régimen iraní que se presenta a sí mismo como el defensor de las minorías chiíes discriminadas en la región. Y de donde además las poblaciones son a la inversa, gran mayoría de cada una de estas religiones se nota en cada uno de esos países de manera opuesta. Claro, hay más de 50 países, 53 si mal no recuerdo, de mayoría musulmana en el mundo. Salvo 3 o 4, todos son de mayoría sunita. Los sunitas son más del 80% del total de los musulmanes. Los chiíes son entre 13 y 15%. Los chiíes son mayoría solo en Irán, una amplia mayoría. Son mayoría en Irak, en Bahrein y, si no me equivoco, en Azerbaiyán. Son la primera minoría, pero no son más de la mitad de la población en el Líbano, y uno para de contar ahí. En el resto de países de mayoría musulmana son una minoría relativamente pequeña, dependiendo del país al que nos refiramos, ¿no? Claro, y de ahí que viene esta rivalidad político más que religiosa entre Irán y Arabia Saudita también. Puramente política, pero disfrazada de religión. Pero además el tema es que, sobre todo Arabia Saudita, Irán no promueve tan explícitamente el sectarismo porque, sabiendo que los suyos son una minoría dentro del Islam, claro, no le interesa poner el énfasis en eso, aunque en la práctica busque aliados con base en la identidad religiosa. En cambio, en el caso de Arabia Saudita, el atizar el fuego del sectarismo es explícito. Cuando uno ve un documental de la BBC, Freedom to Broadcast Hate, estaciones de radio en Occidente financiados por capitales saudíes o kuwaitíes, promueven de manera absolutamente explícita el odio hacia los chiíes, a los que consideran apóstatas. Estamos viendo en otro cuadro hace unos instantes algunas organizaciones, grupos también terroristas que han salido de estas dos versiones del Islam. No sé si lo podemos tener ahí, ¿no? ¿Serían dos versiones, dos grupos? ¿Cómo llamarlo?
Bueno, en el cristianismo se habla de confesiones, pero no se usa el término para los musulmanes. En todo caso sería lo más parecido para cuando uno habla de confesión católica, confesión ortodoxa, confesiones protestantes dentro del cristianismo. No se usa el término confesiones para referirse a estas distinciones dentro del Islam, pero sería lo más parecido. Ahora, las peores organizaciones terroristas, las de carácter transnacional, que quieren crear un califato, son suníes, claro, no son chiíes. El ISIS es suní. Estado Islámico y Al-Qaeda, y eso viene digamos, del wahabismo, vienen del tipo de visión ortodoxa y conservadora del Islam que prevalece en Arabia Saudita y que difunde el régimen saudí. Y Hezbollah es chiita. Hezbollah es chiita, por eso el chiismo, cuando hay grupos como Hezbollah, uno puede decir que Hezbollah ha utilizado el terrorismo como medio de acción en más de una ocasión, pero Hezbollah es un grupo nacional libanés antes que un grupo religioso. Y Hezbollah tiene una base de apoyo significativa en el Líbano y de hecho es parte del gobierno libanés, es una parte importante del sistema político del Líbano. Vamos a una pausa y volvemos con más. Volvemos con más noticias sobre Irán.